José María, soy de aquí de Rubí, en Barcelona. Trabajo para una cadena de alimentación y estoy casado y soy padre de 5 hijos. Soy Lourdes, estoy casada, tengo 3 hijas aquí en la tierra, una en el cielo y un bebé que viene de camino. Pues sí, yo me remonto al principio. Yo soy adorador en la adoración eucarística, de la oración perpetua, y yo iba de camino, y el caso es que iba con 10 minutos y iba muy justo, y fui a entrar a la capilla y sonó el móvil. Yo no suelo mirarlo, la verdad, cuando voy a adoración nunca lo miro, pero en ese momento pues miré y era un mensaje de Lourdes, mi mujer, y bueno, salía la foto de un test de embarazo y era positivo. Pues ya tenía motivos para rezar. Y allí comenzó todo. Yo le pedía al Señor pues lo que pedimos yo creo que todos los padres, pues que nazca bien, que esté sano o sana, y bueno, pues pedí todo eso. Y también pedí que se hiciera la voluntad del Señor. Nuestra tercera hija, Lourdes, en la semana 12 de embarazo le diagnosticaron, bueno, a través de unas pruebas, nos hicieron una prueba no invasiva a través de una analítica de sangre y nos dijeron que tenía trisomía 18, que es un trastorno genético que en lugar de tener 2 cromosomas 18, pues tenía 3. Y esto, bueno, se llama trisomía 18 o síndrome de Edwards. Me dijo que seguramente el embarazo no llegaría a término y que si llegaba a término, pues que estaría poquito rato con nosotros, ¿no? Y como mucho unos días o así. Yo pensaba en el sufrimiento de enterrar un hijo y pensaba que no lo iba a soportar. Era verano, nos íbamos de vacaciones y íbamos al Pirineo, entonces ya teníamos planeada una visita a Lourdes y dijimos, bueno, pues vamos, ahora hay que ir sí o sí. Y aprovechamos para ir a Lourdes. Y claro, yo me llamo Lourdes y sabíamos que era una niña y dijimos, pues bueno, que se llame Lourdes también, ¿no? Entonces fuimos allí y yo iba pensando en el milagro. Yo pensaba, a ver si la Virgen le tocamos un poquito el corazón, ¿no? Y nos concede ese milagro. Y yo iba con la idea de bañarme en el agua de la Virgen, en las bañeras que hay allí. Y providencialmente pude bañarme porque no llegamos a la hora, ya habían cerrado, pero me dejaron pasar. Entré pidiendo el milagro, pero al salir ya no pensaba tanto en eso, ¿no? Noté como una paz que me dio la Virgen, que desde aquel momento pues como que me abandoné en sus brazos. Y le dije, mira, madre mía, si tú quieres que salga adelante el embarazo, pues ocúpate tú, ¿no? Dame la fuerza y ocúpate tú. Y desde aquel momento pues ya me tomé diferente el embarazo, ¿no? Con más esperanza y más tranquilidad también. Y en esta estancia en Lourdes, pues a mí me venían a la mente unas palabras, ¿no? De San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. Y le di 1000 vueltas a esas palabras, ¿no? Bueno, un versículo, seguramente lo habría oído en alguna misa o en algo, y un versículo, y en la vida y en la muerte somos del Señor. De aquí, pues bueno, fuimos al médico, a la Seguridad Social, a nuestro centro médico, fuimos al CAP y allí nos visitó una comadrona y una ginecóloga. La ginecóloga bien y la comadrona pues no tan bien. Allí esta señora vio el historial de Lourdes y nos dijo que nuestra hija era la tercera, sería la tercera cesárea y que venía mal. Ella es enfermera y nos hablaba, claro, pues de los riesgos. Yo entiendo que ella nos lo tiene que explicar porque es su trabajo. Pero lo que a mí me molestó, nos hizo sentir incómodos fue el hecho de insistía en que no es compatible con la vida humana, está mal, viene mal. Nos dijo que venía defectuosa,
prácticamente sin palabras bonitas. O sea, nos lo dijo que venía defectuosa y que íbamos a perder la oportunidad de tener más hijos y íbamos a tener una hija que no estaba sana. O sea, ella dio por hecho que esa era nuestra última hija y además que la íbamos a perder y que lo mejor era interrumpir el embarazo, abortar y tener una hija bien, una hija normal. Bueno, nosotros le dijimos que no, que nosotros queríamos a nuestra hija Lourdes como venía, que es como la quería Dios y como Dios la quiso. Mi reacción era doble. Delante de Lourdes, pues como un padre, en Teresa, la que podía, porque tampoco tenía mucha, pero aguantaba y siempre decía, hay que seguir adelante, tenemos que ser fuertes. Y después, pues no tan fuerte. Y delante de ella yo, pues le decía, bueno, no pasa nada, hay que confiar en el Señor. Y sí, yo quería confiar en el Señor, pero estaba lleno de dudas, lleno de... no sabía. Y Lourdes también lo estaba pasando muy mal. Pues claro, porque llevaba una vida dentro que ya empezaba a notar y no sabía nada de todo esto. Y ella tuvo un momento de larga crisis, digamos, donde ella no quería abortar, pero ya que nos decían que lo más probable es que el embarazo no llegase a término, pues decía, pues que pase ya y que esto se pase, porque ella estaba pues en agonía. Y bueno, y yo en el fondo pues no lo deseaba de decir, sí lo deseo, pero pensaba, es que Señor, es lo mejor, que acabe ya y que ya esté tranquila. Yo preocupado por Lourdes, por mi mujer, pero también pensaba, pero ahí está mi hija, es nuestra hija y hay que seguir y algo quieres tú con todo esto, Señor. El caso es que, bueno, confianza en el Señor y era como te vas acercando al precipicio y sabes que te vas a caer y tienes que pasar el trago y entonces pues confías porque dices, bueno, pero el Señor me ha dicho que voy a llegar abajo, no me tengo que caer en el precipicio, pero me ha dicho que voy a llegar, pues confío en Él. La verdad es que mi marido se lo tomó mejor que yo, fue mucho más fuerte y gracias a él y al apoyo que me dio, pues fue un poco más leve, ¿no? Sobre todo al principio. Pues nos dijeron que era incompatible con la vida, ¿no? Entonces yo, pues eso, ¿no? Al principio sí que me rebelé, pero desde aquel momento en que la Virgen me dio esa paz ya fue más llevadero. Lo que pasa que el embarazo se hizo muy largo porque yo tenía 2 cesáreas y los médicos intentaron pues, que fuera un parto natural y el embarazo se alargó como a las 42 semanas. Y claro, eso, también con el sufrimiento de pensar que de no saber, ¿no?, qué iba a pasar con ella, pues se me hizo muy duro el tiempo, ¿no?, que estuve. Yo pensaba por una parte, bueno, mientras esté dentro de mí está, pero luego pensaba, jo, es que ya no puedo más. Llegaba un momento que ya se me hizo muy largo, ¿no? Pues yo pensaba que lo mejor que me podía pasar era tener un aborto espontáneo, ¿no? Un poco pues como la expresión esta de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces luego con el tiempo sí que vi que fui muy egoísta, pero luego gracias a la Virgen pues me abandoné en sus brazos y todo fue cambiando. Me ayudó mucho la adoración, nuestro Señor. Yo allí me soltaba y lloré y bueno, y además tenía suerte que tenía una de esas horas que nadie quiere y estaba solo con el Jesús y pues claro, pues le decía, me enfadé un poco también, le llegué a decir, pero que yo te había pedido que saliera todo bien y bueno, ahora no sale bien, pero yo, Señor, si sea lo que sea, vamos allá, pero dame fuerzas. Solo pedía fuerzas. Y bueno, y después, a lo largo del embarazo, yo fui encomendándome a muchos santos, pero luego San José, la figura de San José, que para mí es clave. Para Lourdes quizás es más la Virgen María, y para mí también, porque nuestra madre hizo presencia, nos llamó.
y nos dijo, aquí estoy, va a llegar el momento y aquí estoy. Y San José también. 3 últimos días antes de nacer Lourdes nos llamó la doctora Mazarico, y nos dijo, bueno, pues vamos a hacer una última visita. Lourdes había pasado un trago bastante importante porque le habían tenido que sacar líquido de la barriga, porque los bebés con trisomía 18 durante el embarazo, bueno, es algo del organismo de la mujer y del bebé. El bebé es más pequeño de lo normal, pero el cuerpo como que asimila o asocia que tiene que haber más volumen de barriga, entonces genera más líquido amniótico y había que sacarlo porque si no corría peligro la vida de Lourdes, de las 2 Lourdes, pero sobre todo de la pequeña. Y bueno, eso fue fue para mí increíble, porque cuando vi la aguja yo pensaba que eso no era una aguja, o sea, era una aguja de unos 40 centímetros y unos 10 milímetros de grosor. O sea, nunca he mareado viendo una aguja y esta vez me mareé. Y bueno, llegamos la doctora nos habló que había que volver a mirar el líquido, que si había mucho líquido que a lo mejor convenía sacarlo. Y Lourdes se me derrumbó. Lourdes, mi mujer, se derrumbó. No quería volver a pasar ese trago porque, bueno, yo lo entiendo, es que ya llevábamos el último trimestre del embarazo. Teníamos la suerte de estar acompañados por médicos, pero fue muy duro. Enfermedades de Lourdes, un par de virus, el exceso de líquido, se acercaba el momento, se alargó hasta la semana 42, todo esto sin saber muy bien todavía. Y llegó, bueno, pues en la semana 42 salíamos ya de cuentas totales y el doctor quería mirar el líquido, quería mirar más cosas, quería mirar de poner, porque Lourdes estaba del revés, querían ponerla bien, y fuimos. Y entonces, nada más llegar yo antes, porque Lourdes se me había desplomado, me encomendé a San José. Y yo le pedí, pues lo que pide cualquier padre, ¿no? La entereza de estar allí. Y además él también sabía perfectamente, cuando él fue padre, sabía el hijo que recibía y lo que le iba a pasar, con lo cual él me iba a entender. Y yo pues le pedí esa fuerza para estar allí, para acompañar a Lourdes, pero también pedí su ayuda. Y como buen carpintero y buen artesano, trabajó muy fino. Pues programamos, creo que fue para el día siguiente o a los 2 días, la fecha de la cesárea. Y bueno, ya nació Lourdes, pero San José nos acompañó más. Yo le había pedido que se notara que fuera él y que los doctores nos decían que media hora, que 1 hora, que 2 horas como mucho, que los problemas de corazón que tenía Lourdes eran muy graves y que iba a vivir 2 horas. Entonces dije, bueno, señor, pues, San José, pues, a ver si podemos hacer algo más para que se alargue esto y que se note que has sido tú. Y bueno, al nacer vimos que tenía esos rasgos, ¿no?, de trisomía 18, pues las manitas así un poco pues como torcidas, las orejitas un poco más bajas, pero bueno, para nosotros era preciosa, ¿no? Entonces nos dijeron que al nacer seguramente necesitaría oxígeno, que estos bebés nacían sin el reflejo de succión para alimentarse, que necesitaría sonda. Y bueno, ella nació, se la llevaron los pediatras para ver cómo estaba y en ningún momento necesitó oxígeno y nació con el reflejo de succión, ¿no?, que pudimos darle biberón. Sí que le costaba porque además tenía una cardiopatía, que bueno, todo iba relacionado, pero los días que estuvo con nosotros estuvo como un bebé normal. O sea, se alimentaba, no necesitó oxígeno, nada. También estoy agradecida a los médicos porque, bueno, nos respetaron en todo momento, nos dejaron traer al sacerdote para bautizarla, que como al final no nació con tanto peligro, pues pudimos subir a la habitación y allí la bautizó y la confirmó. Y nada, a partir de aquel momento pues nos fuimos a casa como un bebé normal y estuvimos pues casi 2 meses disfrutando de ella.
estuvo con nosotros y estuvimos celebrándolo, muy contentos con ella. Fue muy bonito el Día del Padre, con mis 3 hijas, y al día siguiente nevó, siempre me acordaré. Y como nevó, pues habían caravanas por todas partes. Yo llevaba a las dos mayores al colegio y me llamó Lourdes, oye, que la pequeña no está bien. Dije, bueno, pues llama a San Joan de Déu, tenemos su teléfono y que vengan, porque nosotros ir va a ser más complicado por el tema de la nieve. Y ya al día siguiente empezó a ponerse más malita, ¿no? Empezó como con apneas, que no podía respirar, y empezó a empeorar. Entonces llamamos al equipo de paliativos, que eran los que nos llevaban, y bueno, nos dijeron, no sabemos muy bien exactamente qué lo que le pasó, pero nos dijeron que podía ser una bronquiolitis, bueno, cualquier cosa, ¿no? Porque al ser tan frágil. Después de no poder respirar, llamamos al médico, yo me puse muy nervioso, le insistí que por favor vinieran, que hicieran algo, porque la doctora me decía en ese momento, era una enfermera, me decía que yo abrazara a mi hija, que me despidiera de ella y que le dijera adiós. Pero es que ningún padre está preparado para decirle adiós a su hija. Y ya nos llevaron al hospital y estando allí ya nos dijeron que no había nada que hacer porque le ponían oxígeno y la saturación bajaba, ya no había nada que hacer. Y le estaban dando oxígeno en bombona y no mejoraba. Entonces, bueno, pues hay que aceptarlo. Tu hija se tiene que ir. Y yo pensé, pues, ¿qué hay que hacer por los difuntos? Hay que administrarles un sacramento. Y le administró la unción. Lourdes, entre tantos, la pequeña, tuvo muchas crisis pequeñas de ahogos. Se quedaba, se iba, pero recibió la unción. Pero aún siguió con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos, pues dar un besito a Jesús. ¿Cómo nos íbamos a despedir? Pero no se acababa de ir, no acaba de morir y yo no quería ver a mi hija así. Y entonces recordé pues algo que yo había oído de alguien que le daba permiso a morir a un ser querido también. Y dije, bueno, pues yo soy tu padre, hija. Eso, por mí te puedes quedar siempre, pero márchate, que te están esperando. Y yo estaba con ella todo el rato, que como dejaba de respirar, pues no se sabía muy bien si seguía o no seguía, y yo tenía la mano en el pecho porque notaba su corazón. Y entonces, bueno, el sacerdote le administró la unción y al abrir el libro había una estampa de la Virgen de Lourdes, que tanto nos habíamos encomendado a ella, y nos la dio. Y entonces, bueno, al acabar la unción ya el sacerdote se fue y nos quedamos los dos allí con ella acompañándola, y mi marido dijo, vamos a rezar la oración que hay detrás de la estampa. Y fue a acabar la oración y se fue, escuché su último latido. Y yo siempre digo que pasó de mis brazos a los de la Virgen, ¿no? Que vino a buscarla. Y ese también es mi consuelo, ¿no? Desde los ojos de la fe, poder sobrellevar pues ese dolor, pero saber que está con la Virgen y está mejor que si estuviera conmigo. Se fue al cielo y ahí está, cuidando de nosotros. Y bueno, pues yo la echo de menos, pero tengo una hija en el cielo. Y me muero de ganas por darle un beso, pero tengo una hija en el cielo que estoy seguro que le da besos a Jesús. Entonces, pues yo que sigo siendo adorador eucarístico, ahí está Jesús. Y seguro que en ese momento le está dando besos mi hija. Mira a mi papá, de seguro, estoy convencido. Y me llena, todo esto me mueve a una cosa, a ser mejor, a confiar en Dios. Nosotros íbamos sin dirección, pero Dios escribió recto. Y nuestra madre nos llevó, nos tendió la mano y nos llevó. Y nos sigue llamando. Y cada vez que vamos a Lourdes, porque vamos al santuario cada año, pues mi familia allí
siente algo especial, siente algo diferente. Sentimos que nuestra madre pues cuida de nosotros y siempre ha sido un pilar importante, importantísimo en mi vida, la Virgen María, pero desde este momento más, porque es que no falla, es que estuvo con nosotros, es que antes de nacer vino a nosotros en una capilla que no esperábamos para nada. Y cada vez que yo le he pedido algo, ella también, pues como las madres actúa, ¿no? Pues lo hizo. Y bueno, pues nuestro regalo fue el regalo de nuestra hija, fue disfrutarla 56 días cuando nos prometían 2 horas y confiar en la vida, porque lo único que no es compatible con la vida es la muerte. Y mi hija vivió 56 días y ahora está en el cielo con 3 sacramentos, pues no puedo pedir más. Pues yo a estas familias les diría que merece la pena. Que merece la pena pues luchar por tu hijo y acompañarle, ¿no?, en todo el proceso, porque luego pensaba, es que si hubiera tenido un aborto no la hubiera podido conocer, no la hubiera podido a estar acompañado de sus padres con todo el amor y todo de nuestro hacia ella y de ella hacia nosotros también. O sea que merece la pena que sigan adelante porque de verdad no se van a arrepentir.